5 de la tarde, 27 minutos. En este momento, 27 grados 3 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Lo que era tormentas, o lo que estaba pronosticado como tormentas, terminan en chaparrones que pueden suceder todavía, insisto, en Buenos Aires y alrededores durante lo que queda del viernes. Para el fin de semana, tiempo nublado, máximas de 27, 28 grados. Recién el domingo a la mañana puede haber algo de lluvia nomás. Bueno, les decíamos también que en sesión maratónica, muy larga sesión, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se decidieron cosas importantes: presupuesto, código urbanístico. Recién comentaba con detalles Luis Pá el tema del boleto estudiantil. Teníamos ganas de analizar un poquito más en detalle, o por lo menos una mirada política, más allá de lo que estrictamente se haya votado. Está Claudia Neira, vicepresidenta del Bloque Unión por la Patria en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en línea. Claudia, Pablo Caruso, Luis Pagíniger y Néstor Restivo, saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo caracterizarías la sesión, Claudia, y qué te parece lo más importante? ¿Qué es lo más importante que ocurrió en estas horas? Bueno, a ver, siempre la importancia depende de cómo uno la valore y desde qué lugar, pero te diría que hay un hecho político que me parece que fue realmente escandaloso, que fue cómo se dio la votación del presupuesto. Uh-huh. Nosotros estuvimos debatiendo el presupuesto de la ciudad durante mucho tiempo. Logramos, a partir de la insistencia de esta oposición, que haya de vuelta rondas presupuestarias. Tuvimos reuniones con ministros de 9, 10 horas durante muchos días, y nos encontramos este último día con que, bueno, evidentemente Jorge Macri no se había dado cuenta, como no se da cuenta de la mayoría de las cosas que suceden en la ciudad, que no tenía los votos para votar el presupuesto. Entonces, claro, cuando se encontró con esa situación, bueno, ¿qué hizo? Se dejó someter por un tuit de Ramiro Marra, donde le dijo que de la noche a la mañana, ni siquiera te diría de la mañana a la noche, porque fue a la mañana de ayer, y a la noche de ayer habían resuelto, confusamente, porque nunca lo vimos en los papeles, recortar 350.000 millones de pesos del presupuesto, supuesto reclamo Ramiro Marra para poder justificar ante la Libertad Avanza, que había decidido no votar el presupuesto, que lo iba a votar, ¿no? Una aclaración ahí, Claudia, si te parece, recién sí, lo comentábamos dale. antes de la tanda. También acá hay rebotes de las discusiones entre el PRO y la Libertad Avanza. El bloque de la Libertad Avanza en la legislatura marca a Karina Milei, le retasea los votos, creo que se abstuvo, si no me equivoco, vos corregime. Y Ramiro Marra aparece expulsado por Karina Milei del bloque de la Libertad Avanza. Aparece Ramiro Marra con este condicionamiento, casi un chantaje al que accede Jorge Macri. Un poco esta es la escena. Claro, lo que hay que decirle a la gente es que Ramiro Marra fue desterrado de la Libertad Avanza en algún momento, y que hoy el bloque de Karina Milei y de Milei en la legislatura no le retribuye muy bien a Jorge Macri todo lo que hace el macrismo por el Congreso. Yo ayer decía cuando me tocó intervenir, que la verdad es que el macrismo le vota todas las mierdas que llevan al Congreso, como la ley bases, como, bueno, validan el decreto 70, o sea, todo lo que toca el bolsillo de la gente, que destruye la salud, la educación, que embroma a los jubilados, como ya hemos visto que han hecho, incluso ratificando el veto. Y la verdad es que después vienen a la legislatura y en la legislatura no le votan nada, le dicen que todo es horrible, y evidentemente están en una disputa política electoral anticipada, descarnada, donde lo quieren jubilar al macrismo de golpe. Y bueno, por eso lo mandan al muere, ¿no? No le votan absolutamente nada. Consecuencia, 350.000 millones de pesos de ajuste en el presupuesto, ¿dijiste? Ponele, te diría yo, porque eso es lo que dicen. Nosotros no lo vimos. Nosotros votamos un presupuesto sin verlo. Bueno, nosotros no lo votamos porque votamos todo en contra, sí. Pero quienes votaron ese presupuesto lo votaron sin haber visto cómo se había plasmado ese supuesto acuerdo con Ramiro Marra en los papeles. Si vos me preguntás o le preguntás a algún legislador, ¿hubo un recorte en la tarifaria? Bueno, en realidad ellos dicen 330.000 millones, que en realidad era parte de la discusión que se venía dando ya desde nuestro bloque, desde el bloque de los aliados y demás, de que no podía
generarse el aumento desproporcionado que se estaba pretendiendo hacer con el ABL y con las patentes. Ahora, en el presupuesto, en los gastos, no hay ningún tipo de detalle de si hubo recortes, dónde fueron. Claro. Entonces, bueno, la verdad es que quienes votaron a ciegas. Claudia, te pregunto por el código urbanístico. Se abstuvo el bloque. ¿Por qué se abstuvieron? ¿Cuáles fueron los elementos que no terminaron de convencerlos, más allá de la promesa que había hecho Jorge Macri, de que el modo en que se venía desarrollando ediliciamente la Ciudad de Buenos Aires con Larreta, con su propio partido, había que modificarlo también? Mira, yo hoy te daría vuelta a la respuesta, te diría por qué no votamos en contra, porque la verdad es que por cómo se dio el proceso y por cómo terminamos de alguna manera frustrados frente a lo que había prometido y lo que terminó siendo, estuvimos más cerca de votar en contra que de abstenernos. La realidad es que nos abstuvimos porque para poder conservar las mejoras que habíamos logrado, para poder conservar con nuestro voto, ¿no? Porque cuando uno se abstiene puede votar a favor de algunos artículos, podíamos sostener con nuestro voto algunas conquistas que fueron importantes que logramos, teníamos que abstenernos. Pero la verdad es que si vos me decís en términos generales fue una gran frustración. De hecho, en la votación en particular nosotros votamos negativo directamente, en particular la mayor parte de los artículos. Votamos positivos los artículos que incorporamos nosotros. Nosotros logramos incorporar algunas mejoras para los barrios con los que veníamos trabajando, 3 áreas de desarrollo prioritario, una para recuperar Constitución y para limitar los usos que están complicando la vida, la superposición de usos, ¿no?, que están complicando la vida en Constitución, otra área de desarrollo prioritario en Pompeya, que tiene incluso un área muy complicada con la contaminación y que hay casos de cáncer, otra área de desarrollo prioritario para todo el entorno de Llanera para reconvertir la saturación de uso textil que hay en la zona, que es terrible. Bueno, esas fueron 3 conquistas que las pudimos validar y sostener con nuestro voto positivo, de la misma manera que el título 8, que es darle norma a todos los barrios populares, a las villas de la ciudad, que no existían hasta ahora y ahora existen y tienen norma. ¿Qué significa darle norma? Significa que cuando vos tenés el mapa, cuando vos tenés lo que se llama las planchetas, que es el mapa de la ciudad, hasta ahora vos tenías que cada una de las calles tenían una norma, ¿no?, que es la que te dice que se puede construir, qué está construido, cuál es la capacidad constructiva que existe. Bueno, las villas, por motivos obvios, ¿no?, por la debilidad estructural que tiene la construcción y demás, no tenían ningún tipo de norma. Nosotros creamos una norma propia, que es la de barrios populares, y además tiene una serie de principios que tiene que ver con lo que se puede hacer y con lo que debe hacer el Estado para la integración efectiva de esa ciudad real a la trama urbana, ¿no?, a la planificación que no existe en el gobierno de Jorge Macri, por otra parte. Incorporamos también criterios de accesibilidad, incorporamos criterios ambientales como un área de protección ambiental. Bueno, generamos algunas mejoras para los barrios que las venían pidiendo, aunque muchas no. Algunas mejoras, bueno, que también vinieron que casi diría que la única que vino con el proyecto de Jorge Macri, que para nosotros fue importante, fue la recuperación del pulmón de Manzana. Bien. Pero después metieron la capacidad constructiva adicional, que es una vergüenza. Eso te iba a preguntar, Claudia. ¿Qué tal? Luis Pablo Gininger. Sí. En relación al código urbanístico del periodo de Larreta o incluso del otro Macri antes, ¿cambia en algo el vía libre para la construcción de torres en general en la ciudad de Buenos Aires? A ver, yo diría que en relación con el 2018 tiene un poco más de vía libre, lo que pasa es que esta herramienta de capacidad constructiva adicional no se sabe cómo va a funcionar. De hecho ya se votó muy confusa, fue y vino 20 veces. Ayer de hecho se restringió bastante porque habían hecho algo que para nosotros era realmente muy, muy complicado, que era haber hecho un listado de parcelas de 2.500 metros que podían ser receptoras de metros cuadrados en esta ecuación donde si un inversor construye en el sur recibe metros gratis en el norte, ¿no? Bueno, las parcelas de 2.500 metros finalmente no quedaron
porque muchos decíamos que no podía haber ningún criterio particular, o sea, que tenga nombre y apellido, para decirlo con claridad. Una cosa es que vos pongas corredores altos, medios, que tengas algún criterio, que fueron muy defectuosos los criterios que tomaron, o que digas, que es cosa con la que yo no estoy en desacuerdo, yo no estoy a priori en desacuerdo con que existan torres en la ciudad. Digo, si vos podés decir, bueno, en determinado barrio se desarrolla con torres, ¿no? Podrías decir, en el área de microcentro, podrías decir en Puerto Madero, podrías definir en determinado lugar, planificar, cosa que este gobierno no hace. Eso claro, porque si construís torres, además tenés que prever los servicios para esas torres, ¿no? Y no dejar sin agua, sin luz, etcétera, etcétera, las casas que están al lado, ¿no? Totalmente. Entonces, y aparte nosotros decíamos no mezclar, no hacer, que terminaron haciéndolo, pero no tanto, pero no termina siendo un eje que esté en el medio de un barrio, otro eje que esté en el medio de otro barrio, Entonces, claro, el vecino se ve afectado. Otra cosa es como hace muchas ciudades en el mundo, que vos tenés un polígono, un lugar, donde en ese lugar, bueno, es en la zona donde hay torres, y que está lejos de la gente que quiere vivir una vida más tranquila, digamos, ¿no? Claro, pero acá están en cualquier lado. Exactamente. Bueno, eso es lo que se discutió. La herramienta igual para nosotros es defectuosa, porque nadie va a construir en el sur para tener metros en el norte, si no es porque es un negoción, o porque, en definitiva, el Estado hace lo que debería hacer, que es poner infraestructura, hacer que el área del sur sea apetecible. Y otra cosa es que además, por ejemplo, en las emisoras, en la zona del sur, que es donde irían los inversores para obtener este beneficio, incluyeron, por ejemplo, Parque Patricios. Entonces nosotros decimos, a ver, si pones Parque Patricios, nadie va a ir a Soldati, nadie va a ir a Constitución. Entonces, bueno, ahí hay toda una discusión. Yo creo que la herramienta hay que ver cómo se reglamenta. ¿Qué pasa con las avenidas? Esto de orientar la construcción de edificios más altos en las avenidas y menos hacia adentro de los barrios. Yo estoy de acuerdo con ese criterio. Pero eso ¿cómo se aplica? ¿Qué quiere decir menos hacia adentro de los barrios y cuál es el límite, ¿no? En todo caso. A ver, nosotros en las leyes que trabajamos junto con los vecinos, que fueron 8 leyes durante todo este tiempo con los colectivos vecinales, en general usamos este criterio. Hacia el interior de los barrios, tratar de achatar alturas. En las avenidas, generar mayor nivel de altura. Y en los corredores medios y en las transiciones entre las avenidas y el interior de los barrios, buscar alturas intermedias, lo que sería, la gente no tiene por qué saberlo, un USAP 2, que es 14 metros con 60. Eso es un intermedio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vos ahí podés más o menos tener un criterio razonable, que decís, bueno, el que vive hacia el interior, que sepa que no le van a hacer un edificio alto, el que vive cerca de una avenida, bueno, puede tener una altura un poquito más alta, y el que vive en una avenida, nadie que quiere vivir en una casa con un patio, o muy poca gente se va a vivir a una avenida, digamos, ¿no? La avenida, no, claro. Entonces, bueno, parece que tiene una racionalidad, digamos. Uno tiene que buscar poder planificar, tener sentido común y ser racional también en materia urbanística, cosa que a veces falta, ¿no? Claudia, gracias por el detalle de lo que fue una sesión que seguramente deja un montón de cosas afuera. Antes comentamos el tema del boleto estudiantil. No deja de llamarme la atención lo poco que se difunden en términos generales y por la importancia que tiene, por ejemplo, el tema del código urbanístico o mismo el tema del presupuesto, ¿no? Qué difícil en este momento de la política específicamente, qué difícil es que, bueno, le pasa a la provincia de Buenos Aires también, tener una agenda propia y que sobre su agenda se trabaje y que no se lleve todo puesto a la agenda nacional, por más que haya interdependencias, vínculos, como contamos en los comportamientos de los bloques. Hay un déficit, ¿no?, de lugares donde se puedan discutir las cosas locales, más allá de lo que pase en términos nacionales o que lo nacional no se lleve todo puesto. No sé si coincidís. Sí, tal cual. Bueno, nosotros estamos trabajando mucho con Leandro Santoro para construir una agenda política de la ciudad, porque nosotros creemos que, sobre todo desde nuestro espacio, tenemos que tener una agenda propia del distrito, con una lógica del distrito. El sábado va a estar en Parque Los Andes, si no me equivoco, ¿no? El sábado, aprovechamos para invitar a todos los oyentes, vamos a estar acompañando a Leandro, que vamos a estar a las 17:30 en Parque Los Andes, en el final de una recorrida que hicimos de 48 barrios. Recorrimos los 48 barrios de la ciudad escuchando a la gente. Y bueno, tratando de tener el pulso
de todos los problemas locales, la perspectiva, la mirada nacional, cómo están viviendo las angustias, los problemas, los anhelos que tienen los porteños. Así que bueno, el cierre es este acto, 17:30 en Parque Los Andes, Corrientes y Dorrego. Los esperamos. Claudia, gracias por la charla, un gran abrazo. Chau, chau. Claudia Neira, vicepresidente del bloque Unión por la Patria en la legislatura porteña, sesión muy pero muy extensa donde pasó de todo, incluso esto que les contaba respecto del presupuesto Claudia Neira, ¿no? Que la Libertad Avanza no le paga nada bien en la ciudad de Buenos Aires, todo lo que, por eso yo decía, Macri, más allá de nuestras miradas, ve la escena y dice, nos están tomando de pelo. Y sí, la verdad es que sí. 5:42. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información.